En este segundo videotutorial sobre los conceptos del seguro vamos a fijarnos en aspectos relevantes en cuanto a los intervinientes en el contrato del seguro, quiénes son los elementos personales que formalizan el contrato de seguro, vamos a ver también los elementos materiales del contrato y vamos a ver derechos y obligaciones que surgen del contrato y cómo puede mantenerse en vigor el contrato de seguro, y vamos a ver también las necesidades que tanto las personas físicas como jurídicas, en función de una serie de circunstancias, pueden necesitar en cuanto a la protección y en cuanto a la forma de aseguramiento idónea. Vamos a verlo a continuación. En definitiva, aspectos generales del seguro en cuanto al riesgo y necesidades de aseguramiento, elementos personales y materiales, las personas que intervienen, los documentos que forman parte del contrato de seguro, y todo ello nos ayudará mejor a entender en qué consiste no solo la relación formal entre asegurado y aseguradora, sino además también lo que el propio contrato marca de reglas de juego en el contrato de seguro. El contrato de seguro es aquel mediante el cual la compañía aseguradora se obliga a pagar el capital o la indemnización que corresponda a los daños que se produzcan en función al riesgo que esté cubierto, y el asegurado se compromete a pagar una prima de seguro para que en función a que se produzca y se materialice ese riesgo de acuerdo a unas circunstancias y que no esté dentro de las exclusiones previstas en el contrato de seguro, pues perciba la indemnización que compense el daño que se haya producido. El riesgo debe materializarse conforme esté definido en el propio contrato de seguro y en cuanto a las características que se hayan establecido, y además con todo lo que esté considerado al mismo tiempo, como decíamos, de posibles exclusiones, que no se haya producido alguna en que sirva para que el contrato no entre en vigor la indemnización que pueda esperar el asegurado. En definitiva, el contrato de seguro tiene unas reglas y tiene unas normas por las cuales se rige, que es la Ley 5080 de contrato de seguro. El asegurado tiene unos derechos y obligaciones al igual que la aseguradora, y todo eso debe vigilarse y regularse para verificar de que el contrato esté en vigor en plenitud y con eficacia máxima para que se pueda indemnizar el riesgo cuando se produzca. Es importante revisar lo que es el propio contrato individual que uno tiene suscrito con la compañía en todos los elementos materiales que vamos a ver a continuación, no solo las condiciones particulares, sino las generales, especiales, que es donde viene definidas las reglas del seguro que tenemos en vigor. Vamos a verlo a continuación. Las partes del contrato pues se dividen en los elementos personales y materiales. De los elementos personales tenemos la aseguradora, que es quien asume el riesgo para indemnizar en cuanto se materialice ese riesgo. Tenemos el tomador, que es quien paga el seguro, que normalmente coincide con el asegurado. En los seguros de daños materiales coincide tomador y asegurado. En los seguros de vida o de accidentes el tomador puede ser una persona diferente a quien recae el riesgo. Tomador es quien paga el seguro, el asegurado sería la persona sobre cuya vida recaen los efectos del seguro, y beneficiarios serían las personas que percibirían la prestación. En los seguros de daños materiales sería siempre el propio asegurado, y en los seguros de vida y accidentes será un tercero para las prestaciones de fallecimiento, quien haya decidido el asegurado, y para las prestaciones de invalidez o de otros servicios pues sería también el propio asegurado. De los elementos materiales los vamos a ver con más precisión en la documentación que encontráis en el curso, pero consta de las condiciones particulares, que es donde se define el riesgo, la prima que se va a pagar, las personas que intervienen, los capitales asegurados, la forma de pago, lo que particulariza en definitiva el contrato de seguro en los elementos personales que intervienen. Además están las condiciones generales, que es donde se rige las normas de ese ramo de seguro que estamos contratando, y donde están todo definidas las garantías que se contemplan del seguro y las posibles exclusiones. Las condiciones especiales también es importante verlas, nunca minoran las condiciones generales, más bien definen nuevas coberturas que no estén incluidas en las generales, y sobre ellas mismas también pueden haber ciertas exclusiones. Conviene revisar todo, tanto las generales como las especiales, pero sobre todo en las particulares se definen los riesgos que están cubiertos del seguro. Si miráramos nada más que las condiciones generales, nos podríamos encontrar
con que encontraríamos garantías o coberturas que el propio seguro o el ramo podría tener identificado, pero nosotros no tenerla incorporadas en nuestro seguro de forma particular. Por ello, no solo hay que ver las condiciones generales y las especiales para ver los riesgos, cómo están contemplados, sino también para valorar dentro de las condiciones particulares cuáles tenemos incluidas y cuáles no. Luego tenemos otros documentos que vamos a ver algunos ahora más adelante en este video tutorial, como son la carta de garantías, que es el documento que emite la aseguradora cuando se contrata el seguro para acreditar la existencia del mismo, y los suplementos, que son las modificaciones, que sean económicas o no, se producen en el contrato, pues que deben quedar recogidas en un suplemento o una modificación al propio contrato de seguro y forma parte del mismo. Los derechos y obligaciones lo vais a ver bien en la documentación. Lo que son derechos de la aseguradora, en principio, es cobrar la prima, rescindir el contrato cuando se produce alguna situación como agravación del riesgo sin que el asegurado acepte la modificación del contrato, porque el cliente no pague el seguro, por transmisión del objeto asegurado. Son circunstancias o derechos que tiene la aseguradora para cancelar el contrato. Las obligaciones, atender el siniestro cuando se produce y está cubierto por el seguro. En caso de desacuerdo y que se demore el pago, pues tener el recargo de mora por no atenderlo a su correspondiente momento. Emitir suplementos subsanando errores del contrato, emitir suplementos cuando lo requiera el asegurado. En fin, en definitiva, una serie de pautas que vais a ver en la documentación y que son los puntos clave de derechos y obligaciones de la aseguradora. El asegurado, por otro lado, tiene también derechos y obligaciones que son como lo contrario de lo que ocurre con la aseguradora. Los derechos: percibir la indemnización, autorizar el contrato cuando lo paga otra persona como asegurado, percibir el recargo cuando se demore la aseguradora en el pago en su periodo correspondiente, nombrar un perito si hay desacuerdo con la aseguradora. Obligaciones: la fundamental, pagar la prima del seguro, comunicar modificaciones que se produzcan al riesgo asegurado, comunicar el siniestro tan pronto conozca su existencia. En fin, aspectos que vais a ver también en la documentación que encontraréis posterior a este video tutorial. La cesión de derechos se produce normalmente en los seguros de daños o en los seguros de vida cuando el asegurado está vinculado a un préstamo personal o hipotecario y por tanto no designa como beneficiario al banco o la entidad financiera, sino que el beneficiario o es el mismo de los daños materiales o es el beneficiario, los familiares, en un seguro de vida, pero ceden los derechos a favor del banco si se cumplen ciertas condiciones, y esto es para amortizar la deuda que pueda existir. En un seguro de vida se produce el fallecimiento, se produce la invalidez, y lo que queremos es amortizar la deuda, y además eso permite pues el que se paguen los impuestos. No se paguen los impuestos porque no se tributa por sucesiones. El capital que sirve para amortizar la deuda lo percibe la entidad financiera y los familiares no tienen que pagar el impuesto de sucesiones. Es por tanto, si hubiese la condición de beneficiario del familiar, tendría que tributar primero sucesiones y después amortizaría la deuda, y probablemente podría haber algún gap que no estuviese cubierto al 100%. Vais a verlo también con más detenimiento, pero es la idea fundamental en cuanto a la cesión de derechos del beneficiario, que es un punto intermedio. El beneficiario solamente cobraría el exceso que hubiera de capital sobre lo que existiese de deuda en el momento que se produjera ese fallecimiento. La pignoración es sobre los contratos de seguro de ahorro cuando existe un capital a favor de una persona que está suscribiendo un préstamo, por ejemplo, con un tercero, con una entidad financiera, le pide un aval o una garantía del cumplimiento de la obligación del pago de esa deuda, y como tiene otra inversión que no quiere materializar y por ello pide un préstamo, con ese ahorro que ya tiene constituido en un instrumento de ahorro, lo pignora para garantizar el cumplimiento de otra obligación. Eso sería la pignoración. Los elementos materiales son las condiciones particulares, generales, especiales, que las hemos comentado hace un momento, por lo cual ya no incido más en ello. Lo podéis ver en la imagen, los
puntos clave de cada uno de esta parte del contrato de seguro, y luego está el suplemento, que es la modificación al mismo cuando se produce alguna alteración o en las circunstancias personales del tomador o del asegurado, domicilio de riesgo, se cambia la forma de pago, se aumenta el capital o alguna inclusión de nueva garantía o reducción de algún límite que se haya puesto en el contrato de seguro. Son modificaciones que en algunos casos son económicas y en otros no. Puede suponer un incremento de prima o no, y en cualquier caso la aseguradora está obligada a emitir esa modificación al contrato a través de lo que se denomina suplemento. Otros elementos materiales, la carta de garantía y el suplemento. La carta de garantía, que también la comentamos brevemente con anterioridad, es el documento que sirve para acreditar la existencia del seguro. Es muy útil o se utiliza con frecuencia en el seguro automóvil, porque muchas veces el seguro se genera el mismo día que se entrega el vehículo en el concesionario y se precisa disponer de un seguro o de un certificado que acredite la existencia de ese seguro. Entonces la compañía aseguradora emite la carta de garantía y se la entrega al asegurado para poder circular con el vehículo con tranquilidad. Otros documentos previos al contrato es la propuesta de seguro, la solicitud y el boletín de adhesión. Solicitud y boletín de adhesión son sinónimos, son equivalentes. De alguna manera, es el documento que el asegurado o el cliente incorpore de información a la aseguradora para que éste valore el riesgo y lo acepte o no. La propuesta de seguro sería el documento que emite la aseguradora una vez que conoce las características del riesgo y le propone al cliente las condiciones de aseguramiento. La propuesta obliga al proponente, es decir, a la compañía aseguradora, durante 15 días a mantener las condiciones que ha puesto en ese documento, en esa propuesta. La solicitud no obliga al asegurado, es decir, el cliente, por facilitar la información a la aseguradora para que pueda emitir el contrato, no está asumiendo un compromiso. Si finalmente el contrato no lo quiere formalizar, no está obligado a ello. Es una diferencia importante a tener en cuenta y recordar. La propuesta la emite la aseguradora una vez que obtiene la información y se la facilita al cliente y lo obliga a 15 días. La solicitud es al revés, no produce ninguna obligación al asegurado o al cliente, se la facilita al cliente para que analice el riesgo, pero no está obligado a formalizar el seguro. La solicitud y el boletín de adhesión es sinónimo. Normalmente el boletín de adhesión se utiliza en seguros colectivos. La cancelación de un seguro se puede hacer por cualquiera de las partes en algunas circunstancias, y el asegurado, lo veréis también en la documentación, lo tiene que solicitar al menos con un mes de anticipación al vencimiento, pero puede cancelarlo en cualquier momento que lo desee, para que a la renovación del seguro, pues el seguro se cancele. También en los seguros de vida se puede cancelar durante 15 días después de la formalización del seguro, y eso es en base al artículo 83A de la Ley de Contrato de Seguro, y lo puede hacer por cualquier circunstancia. Formalizado el seguro, tiene ese periodo de tiempo y en base a este artículo puede cancelarlo, y la compañía aseguradora tiene la obligación de devolverle íntegramente el dinero. Cuando se produce una agravación del riesgo y lo comunica el asegurado a la compañía aseguradora, puede producir un recargo de prima en base a esa agravación del riesgo. Esto lo que implica es que el asegurado, si se produce ese incremento de prima, tiene la capacidad para poder aceptar o no ese aseguramiento, y por tanto podría rechazar el recargo que le aplica la aseguradora y cancelar el contrato, reintegrándole a la parte de prima no consumida del periodo de tiempo que haya pasado desde la renovación del seguro, y por tanto devolviéndole una parte de la prima que ya había pagado previamente. En la transmisión del bien asegurado, el que vende el bien debe comunicarlo tanto a la aseguradora como al nuevo asegurado, y en principio, si la aseguradora acepta el cambio de tomador o cambio de asegurado, no hay ningún problema y el seguro continúa en vigor, y a la siguiente renovación ya decidirá el asegurado si mantiene o no en vigor la nueva persona que adquirió el bien. Si por el contrario la compañía aseguradora no acepta al nuevo asegurado, por el motivo que sea, decide pues cancelar el seguro, en ese caso le reintegrará al que vende el bien la parte de seguro no consumida de prima, y le devolverá una parte de esa prima que había pagado previamente. Las necesidades de aseguramiento. Las necesidades de aseguramiento se perciben por distinta índole. Muchas veces vienen derivados de una obligación legal,
otras veces por la obligación en la financiación de un bien, y otras muchas veces viene por compromisos de amistad o por familiares. En definitiva, ninguna de ellas es mala, pero todas implican una serie de puntos clave que habría que revisar. Muchas veces la necesidad de aseguramiento no la detectamos nosotros mismos o no la detecta una persona por su análisis del riesgo, sino que viene pues principalmente de estas circunstancias. Se lo ofrece un amigo o un familiar, se lo ofrece la entidad financiera porque va vinculado a determinado préstamo o una obligación que está contrayendo, o es una disposición legal que le exige la existencia del seguro. Si es una obligación legal, lo que debemos de fijarnos es, y veréis el ejemplo con detenimiento, tenemos que fijarnos en que es probable que lo que obligue la ley es una parte concreta de protección. Sin embargo, el seguro se puede contratar de una forma más amplia. Es importante fijarnos en esto porque si no estaríamos solamente atendiendo una parte de la protección que puede implicar ese riesgo. Puede ser la más importante que nos exige la ley, pero nos puede interesar profundizar y a lo mejor el coste es muy pequeño para estar más protegidos sobre esa situación. Por ejemplo, el seguro de caza, y lo veis en el ejemplo y lo veréis en la documentación. Cuando es una imposición financiera, a veces lo importante es comprar el bien que deseamos y no nos fijamos en las características de la cobertura que contratamos. Por ello, aunque sea una imposición financiera para que se lleve a un buen término ese préstamo, esa hipoteca o esa financiación o ese leasing, es importante revisar el seguro que estamos contratando para saber perfectamente las características del mismo. Cuando es amistad o compromiso, no está mal el hacerlo de esa forma, pero sin embargo también no debemos fiarnos en decir, como hace 5 años me contrató el seguro un amigo, no revisar el contrato. Hay que fijarse si han cambiado las circunstancias, los capitales asegurados si son los correctos, si han surgido nuevas garantías en el seguro, en definitiva, estar vivos y atentos a los posibles cambios en ese seguro. Las necesidades, veréis que hay un conjunto de ellas desde un punto de vista de persona física: la vivienda, la salud, la jubilación, la protección familiar, el automóvil, que es una obligación legal, la moto, las coberturas de desempleo, de incapacidad temporal para vincular a un préstamo hipotecario o personal, y los daños a terceros que podamos producir. En definitiva, son situaciones que, si analizamos, pueden surgir varios seguros que deberíamos tener contratados, pero atienden cada uno de ellos a circunstancias específicas que es conveniente revisar. La persona autónoma, trabajador autónomo, tiene además por su actividad un riesgo añadido y por tanto debe valorar también el multirriesgo comercial, la responsabilidad civil, no solo la personal sino también la de su actividad profesional, la baja laboral por la incapacidad total que puede surgir, en definitiva aspectos específicos de los trabajadores por cuenta propia. Y en cuanto a las pymes y a las empresas o personas jurídicas, lo importante es la responsabilidad civil, los daños a terceros por la actividad que se desarrolla, la cobertura del patrimonio y la previsión social de los trabajadores. Esto lo vais a ver con más detenimiento con la documentación que está a vuestra disposición en este curso. Y nada más, esperamos que sea de utilidad para todos vosotros y seguimos en los videotutoriales que veréis a continuación de vida, automóviles, salud y hogar. Hasta ahora y muchas gracias por vuestra atención.